Hola, aprendiz de vida. ¿Tienes algún asunto doloroso del pasado que te gustaría resolver, pero que no sabes cómo hacerlo o no confías en que se pueda liberar de una forma fácil? ¿Tienes algún hijo con problemas emocionales o de conducta o una enfermedad y no sabes cómo ayudarlo? ¿Tienes tú alguna enfermedad rara o importante y no sabes cómo ayudarte a ti misma, a ti mismo? ¿Te gustaría encontrar ayuda? Si quieres encontrar respuestas a estas preguntas, te invito a que veas la entrevista que le hice a una paciente mía en la que te contará cómo liberó un trauma severo por la pérdida de un feto de 8 meses, un trauma muy importante, como es la pérdida de un hijo, y cómo esa liberación de su trauma ayudó a la liberación de la enfermedad de su hija, que su hija tiene en la actualidad, a una mejoría impresionante en la enfermedad de su hija. Si todo esto te ha sonado interesante o te ha resonado, que se dice ahora, pues te invito a que veas la entrevista y tú mismo saques tus propias conclusiones o tus propios aprendizajes. Así que te dejo con la entrevista. En la entrevista que vas a ver, voy a presentarte a Susana. Es que se cortó el inicio de la grabación, por eso tengo que hacerlo ahora. Te la presento ahora porque hubo un fallo técnico mientras grabábamos y no se grabó cuando nos presentábamos. Bueno, a mí ya me conoces, soy Isabel Albella, directora de la Escuela de Felicidad. A Susana yo la conocí porque vino al centro a buscar ayuda para su hija a través del arte, para que hiciera arte terapia, ¿vale? Porque le habían aconsejado que podría ser una buena cosa para ella, para llevar bien su propia enfermedad. Cuando vino, yo no le dije nada directamente a ella porque estaba su hija delante, pero le dije, yo tengo algo para ti, si te parece me llamas y te lo cuento. Entonces ella me llamó, se lo conté, y ese algo es que ella podía ayudar a su hija ayudándose a sí misma, que podía hacer terapia para sí misma para ayudar a su hija. Y bueno, ya no os cuento más, eso lo veréis qué pasó con todo esto, lo encontraréis en la entrevista. Os dejo con la entrevista y con todo lo que tiene Susana que contaros. Bueno, me estabas contando un poquito el proceso médico, ¿vale? Esos 5 años con Sofía estando mal, de médico en médico, cuéntanos un poquito. Bueno, pues al final, cuando vas de médico en médico, cuando nadie te entiende, para un padre es muy frustrante porque se encuentra la situación de que no sabe que tiene su hijo médicamente y aparte la incomprensión de la gente y cómo tú vas a poder afrontar eso cuando es algo raro y no tiene un diagnóstico y no sabes cómo explicar que tu hija falta al colegio o incluso en tu familia pueden llegar a pensar que, no sé, que es algo, una situación muy rara porque no tienes un diagnóstico, no tienes mocos, no tienes fiebre, no tienes algo normal en un niño, pero el niño se mete en una cama y no sale. Entonces eso es muy complicado. Cuéntanos un poquito más los síntomas. O sea, ¿qué le pasaba cuando se ponía mal Sofía? ¿Qué le pasaba? Pues Sofía cuando se ponía enferma directamente se levantaba, decía que no tenía fuerza ni para moverse y se metía en la cama. Y podía estar durmiendo 15 horas, 16, 20, sin apenas comer, sin beber al principio y sin tener fiebre, tenía unos síntomas raros, pues por ejemplo la piel muy extraña, orzuelos en los ojos, un cansancio extremo que le impedía hasta levantarse, mucho dolor de cabeza. O sea, síntomas que no sabes a qué cuadro pueden pertenecer, ni es algo habitual que yo he vivido, por ejemplo, pues con mi otro hijo, y que te descoloca y que además cuando vas al médico tampoco te sabe explicar. Entonces empiezas en un ciclo que vas dando tumbos y tumbos de un lado para otro y empieza a bloquearte a nivel mental bastante. Es decir, al final no sabes si tú estás ya no sabes ni lo que estás diciendo, si el niño te está engañando, entras en un ciclo muy complicado.
Y claro, al no haber un diagnóstico también, y nadie hacerte caso, te van diciendo que a lo mejor tú tienes un problema en casa o que si te llevas bien con tu marido o que si la niña tiene algún problema de adicción a los juegos, a los móviles, cuando es una niña, en mi caso concreto pequeña, que no tiene ni móvil, ni tiene juegos, ni es algo que le interese en absoluto. Entonces es un proceso muy, muy difícil. En mi caso concreto lo que me ocurrió es que, bueno, yo seguí al final, bueno, esta persona a la desesperada sí que me hizo caso, ya empezó un ciclo de ver un poco a nivel médico qué le ocurría, pero yo concretamente había entrado en un estado de bloqueo muy, muy grande que me estaba afectando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, porque como es una situación tan rara, al final te descoloca y no sabes cómo actuar. Y bueno, a mi hija de Sofía le gusta la música, le gusta mucho la pintura, y de repente, claro, tampoco quería, y he estado mucho tiempo haciendo piano, no quería seguir haciendo piano, porque bueno, encima se juntó una situación pandémica donde todavía estás más horas en casa, más encerrado, y no tenía una seguida y le dejó de interesar y quería hacer pintura. Te interrumpo un poquito para no sacarnos fases, porque al final sí que le hicieron un diagnóstico, porque cuando yo te conocí tú venías con un diagnóstico establecido, ¿no? Más claro, o menos. Empezaron a tratarla en una unidad de reumatología y entonces empezaron a hacerle pruebas de todo tipo, pruebas de enfermedades autoinmunes, autoinflamatorias, genéticas, y ella ya había sido diagnosticada previamente del síndrome de Fapa, que es una enfermedad autoinflamatoria muy poco conocida en pediatría, con lo cual sí que su pediatra, la verdad es que ahí fue dando puntitos a ver y entre todos diagnosticaron que podía tener el Fapa, y entré en un ciclo donde ese Fapa, que inicialmente era un Fapa como tal porque tenía aftas, tenía exantemas, tenía fiebres muy altas, tenía un cansancio extremo, se convirtió en lo mismo pero sin esa sintomatología, con lo cual empezó a descolocar también al pediatra, porque ella seguía igual, incluso se alargaba mucho, o sea, se acortaban los periodos y caía enferma de manera más fuerte. ¿Cada cuándo caía enferma? Cada 3 semanas. Claro, es que eso es importante, cada 3 semanas. ¿Y luego cuánto le duraba? Máximo cada 3, había veces que menos, le duraba unos 5 días. Claro, 5 días, 3 semanas, 5 días, 3 semanas, que es mucho periodo de estar mal. Claro, y al principio era más agresivo porque como nadie conocía lo que tenía, la trataban con antibióticos. Y entonces el antibiótico le hacía más daño, porque no se trata con antibióticos, se trata con cortisona. Entonces, al darle el antibiótico, la niña empeoraba y entonces el ciclo se alargaba de enfermedad y así entramos en además hacerle daño sin querer, porque al darle tanto antibiótico le destrozaban el estómago y entonces caía más enferma y así, y así, y así. Era un ciclo duro que vas arrastrando y arrastrando y arrastrando y que te va mermando a ti y a la niña. Luego, cuando ya detectan el Fapa y la tratan con cortisona, realmente enseguida reacciona, se le cortan los periodos y empieza su vida normal. Pero ya cuando empieza a ser más mayor y que se cronificara, desaparecen esos síntomas que un poco son el cuadro médico del Fapa y pasa a un cuadro como si se hubiera quedado cronificado sin síntomas de ese tipo, pero con una astenia súper grave, o sea, que la incapacita para hacer una vida normal. Entonces, alarga el tiempo entre los brotes, pero cae más tiempo enferma. Entonces, es invalidante porque al final tú no tienes vida durante esos periodos. O sea, yo creo que esa vez me dijo algo que se me quedó muy grabado y para mí fue importante, y es que cuando una persona está enferma y es mayor, parece que sí que te dicen ¿cómo estás, Susana, cómo te encuentras? Cuando un niño está enfermo parece que desaparece, es como si fuera invisible. Un niño que hay enfermo en el colegio y a lo mejor el primer día dicen uy, ¿por qué no ha venido Sofía? Y al segundo, al tercero, al cuarto Sofía se ha olvidado y durante 15 días todo el mundo se olvida de que Sofía existe. Entonces tú como padre tienes un sufrimiento muy grande de ver que está muy sola y que ella tiene que afrontar algo muy raro,
que es estar sola completamente durante 15 días en una cama o en un sofá. Pues bueno, ahora os contaré un poquito cómo yo conocí a Susana y a Sofía, ¿vale? Ellas dos vinieron, junto con el papá de la nena, a informarse de las clases de arte que damos en el centro. No sé si también hablé de la arteterapia, no me acuerdo. Ellas vinieron a formarse y casualmente yo estaba ese día, casualmente porque yo no suelo estar en la parte de secretaría, y ese día casualmente estaba yo. Y me parece que os informé yo, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? sí. Que no estaba la secretaria, no estaba Amparo. Sí. ¿Verdad? Entonces, casualmente ese día estaba yo para informar que no soy yo la que informo. Entonces, cuando ella me empieza a contar todo esto, y yo veo todo el sufrimiento que hay más allá de lo físico, el sufrimiento psicológico para ellos como padres y para la niña como niña, porque no solo tengo que sufrir mis síntomas físicos, sino también el estrés psíquico de qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa, esta enfermedad para toda la vida, qué futuro me espera, de sufrimiento, esa incertidumbre y ese sufrimiento ya premonitorio, ¿no? El caso es que, bueno, como a la niña le gustaba el arte, pues pensamos en que le iba a venir muy bien las clases de arte. Aunque siempre yo lo digo que la arteterapia y practicar cualquier arte es terapéutico en sí mismo porque nos expresa, porque saca lo que hay dentro fuera, y eso ya es liberador. Aunque tú no creas, no lo sepas, simplemente de sacar fuera a través de un dibujo, de una pintura, de lo que sea, eso es muy beneficioso. Simplemente por practicarlo. Vale, no me voy a alargar aquí en esto. Entonces, cuando ella me viene y me cuenta todo eso, que yo, aparte de decirle, bueno, pues la niña le va a venir súper bien en las actividades artísticas, súper bien, digo, pero aquí hay que hacer algo más. Entonces, claro, como estaba el año adelante, no iba a decirle yo a ella nada que también, digamos, alimentara que la niña se preocupara más. Además, perdona Isabel, pero cuando vinimos, que estuvimos mirando muchas posibilidades, el enfoque que, por lo que yo pude ver, me pareció muy interesante, ¿vale? Y aparte opino que lo mismo, que sacas muchos, pero fue algo muy curioso, porque ella cuando vino estaba enferma ese día que venimos. Esa semana estaba brotada. Y hizo el esfuerzo, porque le gusta mucho pintar, de acercarse. Entonces, yo creo que al final las casualidades no existen, porque es cierto que estaba Isabel en secretaría, nos explicó un poco, la nena no estaba muy centrada porque no estaba bien ese día, y en esa interacción yo sí que le dije a Isabel, mira, ya tiene un problema y puede que falte, entonces sí que es muy importante para nosotros que ella pueda recuperar las clases, porque si no entramos en el mismo ciclo, lo pierde todo. O sea, no solo pierde sus clases normales, sino que pierde cualquier actividad extraescolar. Y para mí es muy importante que si hace algo que le gusta, porque yo quiero que le guste, nunca le obligo a hacer nada que no le guste. Para mí, igual que dejó el piano, creo que si me pide pintura y me lo lleva pidiendo mucho tiempo es porque a ella lo necesita, pues era importante que pudiese tener la opción de recuperar. Entonces ahí fue cuando Isabel me miró y me dijo que le llamara. Yo creo que hubo un intercambio ahí, que algo, no sé, a veces la percepción de las personas y a los padres en una situación así se nos nota, yo creo, de alguna manera, que ya no puedes más, que era mi situación en ese momento. Yo cuando vi eso, que ella estaba en una situación que ya no podía más y que estaba buscando salidas, entonces a mí me gusta abrir puertas y ventanas, y en mi posición, que estaba sentada en la silla de la secretaría, pues es una posición delicada, ¿no? Porque no estaba hablando como terapeuta, estaba hablando como secretaria. Pero a mí me gusta, siempre que tengo la oportunidad, a riesgo de que sea en mi perjuicio, de abrir ventanas, de abrir puertas a las personas, de invitarlas a que abran esas ventanas, esas puertas. Entonces yo la invité a ella a que yo le dije, mira, yo tengo algo que decirte que te puede ayudar. Si quieres me llamas y te lo explico, porque no se lo iba a explicar delante de la niña, por supuesto. Y yo le abrí esa puerta, dije, si quieres me llamas. Entonces ella me llamó. Y cuando me llamó, lo que yo le dije, luego nos cuenta ella qué fue lo que ella escuchó. Pues vamos a hacerlo al revés. para no condicionarte, ¿vale? Cuando hablamos por teléfono, ¿qué fue esa puerta que yo abrí? ¿Qué fue para ti esa puerta? Para mí esa puerta fue muy importante,
a veces cuando tú tienes un bloqueo por cualquier tipo, llevas mucho tiempo sufriendo sin saber que estás sufriendo mucho, no te das cuenta que para tú poder ayudar, a lo mejor tienes que ser ayudado. Entonces, yo lo que vi ahí fue una posibilidad de que alguien me ayudase, primero, a ayudar a mi hija, que para mí era lo más importante. Porque al final, si yo no estoy bien, no puedo ayudar a nadie. Y yo no estaba bien, porque no estaba bien y además a lo mejor no sabía gestionar, ni sabía qué me estaba pasando a mí tampoco, ni por qué podía venir, ni qué influencia podía tener que yo estuviera así para que a lo mejor la niña empeorase o no empeorase. Era no sé, fue como ver una luz, alguien que me pudiese ayudar a entender la situación y sobre todo ayudar a mi hija, porque eso para mí era muy importante. Y quizá también ayudarme a mí misma a poder desenvolverme con el resto, en la familia o en lo que a mí me estaba suponiendo un bloqueo importante. Y que ella mejorase. Y que si en un momento determinado a mí me decían un diagnóstico firme y era algo más grave, yo poder sobrellevar esa situación, que también para mí era muy importante. Entonces sí que vi una posibilidad, creí en ella y le dije a Isabel que me ayudase, que me explicase un poco y que pudiésemos trabajar juntas o que me fuera guiando. Lo que yo, en esa conversación, digamos, le quise transmitir a ella es que podía ayudar de dos maneras a su hija. Primero, transmitiéndole lo mejor. Porque si yo estoy mal, y tengo ansiedad, preocupación, miedo, tristeza, angustia, desconfianza, vergüenza, tantas emociones, rabia, frustración, hay tantas emociones ahí. Si yo todas esas emociones las tengo yo, nuestros hijos son como esponjas. Ellos nos conocen, vamos, no hace falta que abramos la boca para que ellos sepan por lo que estamos pasando. Porque los niños son muy psicológicos. Entonces, al sufrimiento de la niña añado mi propio sufrimiento. Primera cuestión, yo me libero de mi propio sufrimiento, para por lo menos no añadir sufrimiento a la niña con mi sufrimiento, con mis emociones y con todas las cosas que yo tengo sin resolver. Eso es lo primero. Ya estoy ayudando a la niña, si me ayudo a mí misma, a gestionar bien todo ese asunto y a vivir este problema desde un lugar de paz, desde un lugar de amor, desde un lugar de sabiduría, desde un lugar de lo mejor de mí para mi hija, que la quiero y quiero darle lo mejor. Eso por una parte. Y por otra parte también le dije que además de eso, ella podía aprender un método, que en este caso es el EFT, que es técnica de liberación emocional, que ella podría emplear con su hija para juntas, que ella ayudara a su hija a aprender a manejar sus emociones, a todas las emociones de la niña. Porque si la niña tiene un problema físico, que va a ese problema físico añadimos el emocional, de que no sabe lo que tiene, que sabe si la niña está mintiendo, porque luego la gente enseguida se le sale lo de psicosomático o que se lo está inventando, y eso los niños se dan cuenta. Y eso es muy doloroso. Una vez que estoy mal, encima recibo un montón de mensajes externos que a mí todavía me ponen peor. Entonces, hay que ayudar a los niños también. Hay que ayudar a los adultos, pero hay que ayudar a los niños a gestionar sus propias emociones y su propio sufrimiento físico y psíquico. Entonces yo le dije, primero vamos a ayudarte a ti a estar tú bien. Primero. Y luego vas a aprender a gestionar emociones con este método, que es muy sencillo de aprender y que con los niños es fabuloso. Yo con los niños, además los niños no tienen tantos tabús ni tantas barreras de ay, esto que será, no lo entiendo. Los niños les aplicas algo que les funciona y les parece fabuloso. Entonces es un método sencillo de usar con los niños, muy eficaz, y yo le dije, pero tú estás bien, luego yo te enseño a hacer esto con tu hija, para que tú ayudes a tu hija. Porque si a los niños los llevamos, que es lo que yo quería explicar antes, si a los niños, además de llevarlos a 1000 médicos, los llevas a un psicólogo, piensan, no, es que yo estoy mal, o sea, no es que tenga esta enfermedad, no es que encima estoy mal, y haces una sobrecarga sobre el niño. Por eso me gusta mucho el EFT,
porque puedes hacerlo como un juego con el niño, como es muy eficaz y hace efecto en el momento, el niño lo recibe bien, porque ve que es como si te duele la cabeza te tomas un paracetamol, ¿no? Se te va el dolor de cabeza y dices, pues el paracetamol funcionó, ¿no? Entonces el EFT es un poco como lo del dolor de cabeza, así que si me siento mal, me hago una rondita de EFT, que además en los niños funciona mucho más rápido que en los adultos, y esto me hace sentir bien, oye, gracias y vamos allá. Vale. Bueno, entonces, esto fue lo que yo le propuse a ella, con ese ánimo de abrirle ventanas, de que viera una luz en el túnel. Y ella, pues vio esa luz, y digamos que dijo, pues sí, vamos allá, y vamos a empezar a hacer sesiones de terapia para ayudarla a ella a lo primero. Claro, a ver, hay una cosa que ha dicho Isabel que era muy importante y es que al final es muy duro cuando son enfermedades que no son muy comunes y la gente piensa que las estás fingiendo, ¿vale? Entonces el niño es súper perceptivo, los niños son muy perceptivos y pues a lo mejor llega el abuelo sin ningún tipo de maldad y dice, venga, va, que siempre te pasa a los niños que es cuando empieza el colegio. O venga, entonces el niño se lo va absorbiendo y es muy duro. Y el padre que está detrás, en este caso yo, su madre, decía, jo, qué fuerte, y me tengo que tragar esto. Y yo sé que está enferma, porque es cuando, como por ejemplo, cuando iba al médico y te empezaba a dar posibilidades, decías, no, pero es que yo conozco a mi hijo, sé que es una niña súper feliz, súper, vamos, que le encanta hacer cosas, que no para, alegre, y que de repente se levanta y se mete en una cama. Puede ser que tiene algo físico, pero nadie me hace caso. Entonces, a mí se me abrió una puerta muy grande para intentar afrontar esto y poder ayudarla. Y yo ver qué me pasaba a mí también, porque supongo que vas acumulando y llega un momento donde explotas. Claro. Explotas totalmente. Y bueno, ahí empecé a trabajar con Isabel y me descubrí un mundo totalmente nuevo. A veces no nos damos cuenta que vamos almacenando muchas cosas que de alguna manera, independientemente de que haya una parte física de enfermedad, puedes ir transmitiendo sin querer o que tu inconsciente funciona de una manera muy diferente a como tú crees y que puede estar influenciando esa situación o empeorándola o tienes que buscar un mecanismo de que alguien te ayude a salir de ese hoyito en el que te has metido. Y bueno, empecé a trabajar con Isabel esa parte, yo a nivel personal para poder ayudar a Sofía. Y para mí, a ver, puedo decir esta palabra, fue bestial. ¿Vale? Fue duro, fue muy duro porque era curioso que salía cansada y como que lloré mucho. O sea, yo de por sí soy llorona, pero porque soy emocional y tal, pero ahora era como un soltar, como un peso enorme, me iba como liberada y afrontaba las cosas muy diferentes. Y empecé a notar también un cambio en Sofía. No sé si porque ya a lo mejor los niños perciben pero percibía como si yo me estuviera preocupando de otra manera de la situación o me veía más liberada o que lo afrontaba, o yo sin darme cuenta de la misma manera, inconscientemente la estaba llevando ya de otra manera diferente al agobio que tenía antes, que a lo mejor pensaba yo que no lo transmitía y sí que lo transmitía sin querer, pero conforme fuimos avanzando en no muchas sesiones... Bueno, tengo que decir que hemos hecho solo 3 sesiones, porque eso sí que es, estos cambios que ya os va a contar luego, en 3 sesiones es muy raro. Sí, pero hubo una determinante que fue la tercera. Sí. La tercera para mí no sé qué ocurrió. Es que a veces me parece como mágico. Yo se lo decía, digo, mira, me ha pasado esto y fue un cambio. Vas a contar luego contaremos la tercera sesión, ¿vale? Yo sí que sé lo que pasó en la tercera sesión. Pues hemos hablado al principio de un milagro y la gente está diciendo, pero ¿dónde está el milagro, no? Bueno, voy a introducir yo el milagro, porque fue además un poco chocante. Resulta que tenemos una tercera sesión muy intensa, en la que sanamos una muerte de un feto, o sea, de un feto de 8 meses, ¿es? Vale. Ella tiene un embarazo a los 8 meses, no pierde. Eso es horrible, o sea,
cualquier madre que haya pasado por eso, o aunque no haya pasado, eso es un trauma bestial. Entonces esta sesión la dedicamos a liberar ese trauma. Y además fue curioso porque yo sabía que ese trauma había que liberarlo en algún momento, pero en la tercera sesión yo no lo iba a proponer, porque era muy pronto para meternos en un lío tan gordo. Pero no me acuerdo, eso sí que no me acuerdo cómo fue, que ella lo sacó. Salió sin que nadie lo llamara el asunto. Y entonces si sale el asunto sin que yo lo llame, pues entonces sí que lo pienso. Y ese día lo dedicamos a sanar ese trauma muy profundo de la pérdida de su bebé, y no solo de la pérdida, sino todo el engranaje médico que estuvo alrededor de ese trauma, que lo engordó, que lo hizo peor, porque las personas que tenemos alrededor pueden ayudarnos a que lo llevemos mejor o a que lo llevemos peor, ¿vale? Entonces, a la semana siguiente, bueno, ella me dice, tengo un viaje de negocios, no sé qué, ya nos llamamos, tal, y pasa el tiempo y ella no me llama, y entonces me escribe en WhatsApp y me dice, tengo que decirte que voy a dejar la terapia. Y yo me quedé, digo, pero si la última sesión fue extraordinaria, ¿qué le ha pasado? Muchas veces yo pienso como terapeuta, ¿vale? Y eso también sirve para las personas que estáis en terapia, o para los terapeutas que nos escuchéis, muchas veces interpretamos las cosas desde nuestra ignorancia. Entonces, yo digo, bueno, pues ¿cómo puede ser que hayamos tenido una sesión que yo sé que ha sido muy sanadora y que esta mujer se quiera dejar la terapia? Entonces ella se ve que intuyó que yo pudiera pensar eso y me dijo, no te pienses que no me has ayudado y muchísimo. Pero se dejó la terapia, ahora nos lo explica. Vale, sí que es lo que dices, ¿sabes? Porque es duro, o sea, que te digan de repente me lo dejo, porque puedes pensar, no sé, ¿qué ha pasado? Entonces, en mi caso concreto, no la dejaba porque me fuera mal, sino porque por contra me había ayudado tanto hasta el punto de que Sofía estaba retrasando el caer enferma mucho tiempo. O sea, había empezado a reaccionar de una manera muy diferente a como estaba antes. Y aparte, mi interacción con ella, con la manera de afrontar esta situación, con lo que pudiese venir después, porque ella aún sigue con sus seguimientos y con todo un procedimiento, porque además es una niña pequeña y aún tiene que crecer, era muy diferente, no tenía nada que ver, y yo había notado un cambio en mí muy grande, pero muy grande en todos los niveles. Es decir, en mi relación, pues, en mi relación, por ejemplo, en mi relación conmigo misma, de algo que yo tenía de la tercera sesión que me había hecho polvo y yo no lo sabía, que me había sentido tal liberación que ya no lo vocalizaba tanto. O sea, yo a la mínima, no sé como que era como un trauma que tenía ahí, que no lo había liberado, y entonces me hacía mucho daño continuamente y me hacía ser muy vulnerable. O sea, ante cualquier situación que pudiese vivir, que tuviese relación, me ponía muy mal. Y a lo mejor mi trato con Sofía era diferente porque tenía el miedo a que me volviera a pasar algo igual. Supongo que inconscientemente ya me pasó, y tenía mucho miedo a perder a un hijo, o a que enfermara mucho. Tenía ahí como una especie de trauma. La relación con mi marido, que llevamos 23 años casados y siempre ha sido buena, empezó a ser mejor, mucho mejor. O sea, como mucho más dialogante, a que los dos entendiéramos la situación de una manera muy diferente, a que los dos colaboráramos, porque esto al final llega a afectar a todos los niveles, y a que incluso los abuelos, más mi madre, que es una persona muy dura a nivel mental y físico, entendiera que no era una pamplina, que su nieta está enferma. Entonces empezaron a cambiar muchas cosas, y eso redundó en que, aparte de ella estar mejor, mi manera de tratar la enfermedad, de relacionarme con ella y con el mundo, cambió. O sea, es como algo, yo le llamo un poco milagroso, porque es un cambio tan grande que yo no estoy ni triste. El cambio, para que la gente lo entienda, ella estaba teniendo ciclos, digamos, de recaídas cada 3 semanas, 5 días mal. 3 semanas, 5 días mal. Y hasta hace poco, porque ahora ha recaído, pero después de ¿cuánto tiempo? Meses. ¿Cuántos meses?
No te lo sé ni decir, pero verano. Claro, esto fue antes del verano. Sí. Del verano pasado, vamos. Del verano pasado. Fíjate, por lo menos 6 meses o 7 meses, o sea, de cada 3 semanas o cada 2 semanas, ¿cuánto es? A ver, es que ha sido muy variable, eran 2, 3 semanas. Pues pasar de cada 2 o 3 semanas tener una recaída a que pasen más de 6 meses sin tener una recaída justo después de la tercera sesión, pues eso es lo que llamamos milagroso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado esto? O sea, ¿qué ha cambiado? Que esto ha cambiado. Y aquí voy a decir una cosa, también porque hay muchas cosas que no entendemos, por supuesto, por qué pasa esto, pero voy a explicar una cosa que en su momento yo a ella no le dije, y no lo suelo decir hasta muy avanzado en la terapia, porque si no la gente se culpabiliza. Y eso es horrible, o sea, solo nos falta ya culpabilizarnos. A mí me gusta siempre pensar en que yo soy responsable, porque eso me da poder. Yo puedo hacer cosas ante esto de mi hija, mientras que la culpa es que encima es un mazazo. Encima toma, culpable por ser quien soy, ¿no? Bueno, lo que voy a decir es que muchas veces en las enfermedades de los niños hay teorías, cada uno que las crea o no las crea, hay teorías en las que se dice que los niños expresan con su cuerpo, con su enfermedad, lo que los padres no son capaces de expresar. Es decir, lo que los padres no son capaces de resolver por sí mismos, como por ejemplo este trauma que he hablado y muchas otras cosas. Quiero decir que en las familias hay muchos secretos y muchas cosas de las que no se habla, muy dolorosas. Suicidios, muertes de bebés, asesinatos, accidentes graves de que se muere alguien en un accidente. Todas esas cosas son muy dolorosas, una violación. Todas esas cosas son muy dolorosas a nivel familiar y las que no se habla, pero que están en nuestra psique, en nuestro inconsciente familiar, no ya en mi inconsciente personal, en el inconsciente familiar. Porque pueden ser cosas mías, como ella, la muerte de su bebé, pero pueden ser cosas de sus hermanos, incluso cosas de sus antepasados que ni ella ni sus padres lo conocen, pero puede estar en su psique o en su alma, o no se sabe dónde, ese inconsciente familiar está activo y está pidiendo ser sanado, está pidiendo ser liberado. Entonces, si no lo consigue a través del adulto, lo consigue a través de los hijos, y la enfermedad es una cosa muy seria, que nos tomamos muy en serio la enfermedad de un hijo. Pues entonces, ahí como sí que tomamos cartas en el asunto, porque eso es algo muy importante, pues es una forma que tiene nuestra alma o nuestro inconsciente de empujarnos, porque es empujarnos, no es animarnos. A mí siempre me gusta usar la palabra animarnos, nos empuja. Muchas veces una enfermedad también en los adultos viene a decirte, ¿no te has enterado por las buenas? Por las malas. Que ahora te vas a enterar por las malas. ¿No querías descansar por las buenas y tomarte unas vacaciones? Espérate, que te atropella un coche, te rompe una pierna y ahora vas a descansar por narices. Vale. Esto, si se dice así, de que puede que tu hijo esté expresando algo tuyo o de tu familia, te dices, mira, sí, ahora no, mira lo que me faltaba, ¿no? La gente te da un tostotazos y se marcha enfadada. Pero cuando ya ves estas cosas, puedes entender que a lo mejor sí, no se sabe de qué manera, nuestros hijos, que son como esponjas, están ayudándonos, inconscientemente. Además, yo pienso que los niños son muy perceptivos, porque a mí me pasa con Sofía, además, claro, pasar tanto tiempo juntas o vivir tantas cosas juntas que al final, cuando nadie te comprende, pues tiran más de su madre, porque al final es como un lazo un poco... tiene mucha influencia al final lo que tú tienes en el inconsciente con lo que pasa, y ellos perciben muchísimo. O sea, ellos son capaces de percibir tu estado de ánimo. Es una cosa exagerada. Cuando llegas mal, con una sola mirada y te hacen preguntas curiosas que dices, ¿y cómo puedes saber que yo ahora mismo...? Entonces, en esto yo estoy de acuerdo con Isabel, que a lo mejor sin querer tú estás empeorando la situación.
o ellos te están intentando ayudar a ti de manera inconsciente. Entonces esto también sirve para revertirlo, es decir, si eso fuera verdad, si esa teoría fuera verdad, y yo he tenido muchas evidencias de esas conexiones entre el pasado inconsciente y el presente, lo que se hace consciente. La enfermedad de tu hija es algo que se hace manifiesto, pero digamos que estamos manifestando lo inconsciente. Igual que cuando tenemos memorias, por ejemplo, yo como hago hipnosis, a veces dices, ¿de dónde viene esto? Haces una hipnosis y resulta que viene de una memoria de feto, que todos pensamos que en el feto somos felices allí navegando en el vientre de nuestra madre, como si estuviéramos en una piscina. No, en los vientres hay historias de terror, y yo en hipnosis, cuando alguien va a vientre materno, digo, Jesucito de mi vida, por favor ayúdame, porque salen sapos y culebras de las experiencias en el vientre materno, de las cuales tú no te acuerdas, pero está ahí. No te acuerdas, pero está ahí. Entonces, a veces cuando no lo sacamos por las buenas, lo sacamos por las manos. Y cuando no lo saco yo, mis hijos, ahí digamos que las herencias no solo son de las enfermedades, como lo del FAP, que es genético, ¿verdad? Sino es autoinflamatorio realmente, no es algo genético. ¿No? Yo pensaba que se había detectado el gen. No. Hay unos marcadores que te dicen las enfermedades que tiene cada uno. Eso lo he entendido yo mal. Pero bueno, aún está en modo prueba a ver qué es lo que realmente va a salir de todo esto. Lo que está claro es que, independientemente de lo que pueda ser al final a nivel médico, para mí ha sido una sanación muy importante. Vale, ahora vamos a hacer fase 2, porque ya sabéis, nos han hecho un milagro, pero se haya recaído, el milagro no ha sido, sí ha sido, porque ha pasado de tener cada 3 semanas a 6 meses sin un brote. Ya eso nos dice aquí qué ha pasado, y vamos a aprender de lo que funciona para replicarlo. Entonces, antes de que pasara este brote, que además ha coincidido con que ella tenía la revisión del médico, que yo eso lo encuentro significativo también, que coincida el que ella tenga un brote con la revisión en el hospital, que hacía ya mucho tiempo que no iba a revisión. No, fue en agosto. En agosto. O sea, ya lleva un mismo periódico de ir. Vale. Pero bueno, esto fue antes del verano, estuvo bien, fue en agosto, estaba bien. Ahora, que por cierto, ¿tú les has dicho a los médicos que has hecho terapia? ¿Les has contado algo de todo esto? No he contado nada. No has contado nada. Bueno, pues yo invito a la gente a que cuente esto a los médicos, que por supuesto van a tirar balones fuera y no lo van a creer y no le van a dar importancia, porque los médicos, cuando es un milagro de los gordos, de una persona que tiene un cáncer terminal y después no se sana, pues dicen curación espontánea y se quedan tan anchos. Curación espontánea. Lo que no saben entender, ellos se lo quitan de las manos rápidamente. Pero, igual que yo abro ventanas y puertas y me arriesgo, porque siempre es un riesgo. Cuando tú dices algo que está en terreno donde no se sabe, corres siempre un riesgo. Pero igual que yo te he abierto una ventana a ti, y te he puesto una luz, aunque los médicos son súper escépticos, porque ellos todo lo que no entre dentro de sus parámetros científicos le hacen bien, que están ejerciendo de médicos, no están ejerciendo de otras cosas. Pero sí que está bien, y hay médicos que ya están abriendo su mente a que no somos un cuerpo, no somos solo un cuerpo. Yo fíjate, Isabel, tengo que decir que así como en el camino me he encontrado lo contrario y no me han entendido, donde la llevan a Sofía en la fe, creo que esa capacidad la tiene. Por razón de más, para abrirle su mente a porque ellos pueden ayudar a otros niños. ¿Me explico? Y no es que esto sea psicosomático, no odio esa palabra. Cuando es psicosomático me entra, porque yo también tengo una enfermedad rara y estuve muchos años hasta que me diagnosticaron y sufrí tanto la maldición social, digamos, de que sospecharan de que yo estaba, inventándomelo, y la palabra psicosomática es que tengo alergia. Claro, lo que pasa es que ahí
Por ejemplo, o sea, ella es la única vez que se ha sentido escuchada por un médico. Eso para mí fue muy importante. Claro, y para ti ya. Porque ella se sintió realmente allí, sintió que realmente la entendían, con lo cual, médicamente los que le están tratando son gente superhumana. Y para mí eso fue muy importante, eso me abrió también, o sea, fue muy importante que entiendan que no, y ella también lo sintió así. Nunca es un tema que he tocado delante de ella en consulta, porque hay cosas que yo delante de ella no hablo. No es bueno esto delante de ella, no. Claro, entonces sí que me gustaría en un momento determinado, cuando yo pueda estar sola con ellos, decirles esto, porque sí que para mí sería importante su feedback, porque ellos están muy acostumbrados a tratar con niños con enfermedades muy diferentes a las normales y que habrán vivido seguro experiencias mucho más que mucho más graves, claro. Claro, y a lo mejor me pueden decir, oye, pues míralo, porque es una posibilidad. Claro, y por eso digo que eso sí que es muy importante lo que ha dicho Isabel, pero no lo he podido porque tengo mucho tacto con ella. No, con mira adelante no. De hecho no lo hago, antes a lo mejor sin darme cuenta lo podía dramatizar, o sea, como estaba tan agobiada. Claro. Pero desde que esto ocurrió yo ya no lo trato igual el tema y le quito bastante importancia y no le... Porque el problema, por ejemplo, que surge, supongo que en otros niños que les pase como a Sofía, es que pasan de estar enfermos a encima tener un estado de tristeza, y muy importante porque nadie los entiende, porque están enfermos. Claro. Y están aislados. Es que además el niño tiene que lidiar con la cosa física de no tengo fuerzas o tengo fiebre o lo que sea que tenga el niño, y con la cosa psíquica de estoy desanimado, estoy preocupado, si mi madre se preocupa tanto, igual no me lo dice, igual tengo algo grave. Vete a saber todo lo que está en la cabeza del niño. Y lo que hacemos mal los padres a veces, por eso necesitamos ayuda, que tú lo verbalizas o discutes con tu marido delante de la niña y no te das cuenta de que lo estás haciendo porque estás al límite. Y en todas esas cosas es donde yo creo que necesitamos mucha ayuda y no nos damos cuenta. Y yo la primera que inconscientemente lo hacía. Entonces eso el niño lo va absorbiendo. Son muy listos, lo acumulan y todavía puede hacer más daño. Claro. O sea, al final, para mí ha sido fundamental por eso. Porque no somos conscientes de nuestro inconsciente, ni de nuestros actos muchas veces. Y el daño que pueden llegar a causarte a la persona y a ti mismo. Entonces, volviendo a la recaída. Antes de que sucediera la recaída, yo le dije a ella, esto es fabuloso, no lo vamos a negar, ¿no? Es más que fabuloso. Vale. Pero, como yo había tenido estas 3 sesiones con ella y habíamos hecho un poquito de historial, pues yo sabía lo que se había quedado sin limpiar. Cosas gordas, de traumas, de ella, de su familia y tal. Entonces yo le dije, esto está muy bien, pero yo te invito a que ya que te has puesto a hacer limpieza de traumas viejos, pues te invito a que hagas limpieza a fondo. Y que no te contentes con disfrutar de esta mejoría de Sofía. Vamos a ir mucho más allá para que ella no recaiga, porque yo me temía que iba a recaer. Antes de que surgiera este segundo brote, este nuevo brote, la invité a hablar con ella, como yo de vez en cuando la veía, la animé a que lo que habíamos empezado lo continuáramos, porque yo sabía que quedaban cosas gordas y me temía que esas cosas gordas llamaran a la puerta y se manifestaran de nuevo a través de la niña, o no, pero ¿para qué correr el riesgo? ¿No? Entonces, bueno, los síntomas nos han pillado a mitad de camino. A ver, yo sí que le dije que sí que lo quería dejar, como ha comentado Isabel, y que además yo necesitaba mi tiempo para ver también cómo funciono yo un poco sola. O sea, a lo mejor yo también soy un poco de raíces aragonesas, muy cabezona, pero necesito un poco probar mi terreno. Y evidentemente no descarto la posibilidad que Isabel plantea, porque tengo que ver cómo evoluciona. Y a veces no es que seamos reacios, porque yo sí que es verdad, y se había dicho algo al principio muy importante, que es que muchas veces cuando alguien dice, voy al psicólogo, pues mira, está loco, pues estará... Y creo que todos deberíamos de ir y deberíamos de tratar la mente tanto como tratamos a lo mejor el cuerpo en un masajista o en un fisio, claro, o en un gimnasio. Vamos al dentista, vamos al fisio, vamos a la peluquería.
y las cosas del alma y las cosas de No la las psique. tratamos. De hecho, a mí me abrió los ojos para ver las cosas de una manera muy diferente y de observar a la gente de una manera muy diferente a como lo hacía antes. Y eso que mi formación es psicóloga. O sea, que esto es un poco como cachondo. No, perdona, no es psicólogo. Pero bueno, yo nunca he sido reacia a que alguien vaya a psicólogo ni lo he tachado de loco, pero sí que es algo que he oído continuamente y me ha parecido fatal. Claro. Pero que a lo mejor nosotros, o sea, tú vas pasando el tiempo, no te haces ese ejercicio y luego, a pesar de que siempre te has sentado mal, ver cómo la gente lo dice, nunca tú mismo lo has hecho. Es decir, nunca he juzgado a nadie porque vaya al psicólogo, pero yo nunca he ido. Claro. Entonces, al final, yo creo que tenemos que aprender a cuidar tanto la mente como cuidamos el cuerpo. Como decimos, vamos a comer todos los días brócoli, pues a lo mejor mensualmente no estaría mal que fuera y me desahogara un poquito, contara... Porque si vamos observando a la gente por la calle o en un autobús, os veremos que creo que nos hace bastante falta a todos. Sí. El refrán de en mi casa cuecen habas, no, en tu casa cuecen habas y en la mía caleradas. Yo digo, bueno, claro, yo estoy trabajando, conociendo en sesiones, pues claro, estoy en contacto con todo lo traumático. Pero luego te das cuenta cuando empiezas a ver un poquito, por ejemplo, en mi familia, ¿no? Digo, vamos a ver, en todas las casas cuecen habas. Se cuecen habas. Y es importante que esas habas queden ricas, Sí, sean sí. bien cocinadas. Sí. Y yo digo dos cosas respecto de la terapia, ya que lo has dicho tú. Y además, siendo tu psicóloga, pues pienso que lo puedes comprender muy bien. Y es dos cosas, porque a mí cuando la gente viene a terapia, me gusta hacer dos cosas con las personas. Una es ayudarles a aquello que no pueden ayudarse solos, como es tratar lo más traumático. Y esto lo digo yo, que también hago terapia con otros compañeros que me hacen terapia a mí. Y yo seré muy buena contigo, pero cuando yo me trato a mí misma, que me trato continuamente, pero hay cosas a las que yo conmigo misma no llego igual de profundo que llego contigo. Aparte, cuando yo estoy tratando a mí misma, tengo que ser terapeuta y paciente al mismo tiempo. Sé hacerlo, que tengo esa capacidad, incluso me hago autohipnosis, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces yo siempre digo que hay que ayudarse de otro, dejarse ayudar de otro, para las cosas más inconscientes, más profundas, más dolorosas. Y luego hay que aprender a autorregularse a todos los niveles, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel conductual, en el día a día. Yo intento, cuando la gente viene a terapia, no solo ayudarla a lo traumático profundo, sino enseñarle a que aprenda métodos para que luego, cuando dejemos la terapia, se haga la ducha, que digo yo, o sea, nos duchamos todos los días, o cada día sí, día no, y comemos todos los días. Entonces, todos los días, yo siempre digo, cuando te acuestes, o cuando te levantes, o cuando te parezca, haz limpieza. Haz limpieza del día. O cada semana, un día te dedicas a la limpieza, igual que te dedicas a la limpieza de la casa, ¿no? Ten tu tiempo de meditación, o llámalo como quieras, para hacer limpieza de porque todos los días, que si un compañero de trabajo me ha dicho esto, que si un señor en el autobús, ni impertinente, porque no sé cuánto, que nos pasan muchas pequeñas cosas que nos desequilibran. Entonces, igual que nos lavamos la cara por las mañanas y nos cepillamos los dientes antes de dormir, pues también hay que cepillarse los dientes del alma y lavarse la cara del alma por las mañanas. A mí me gusta hacer limpieza de vez en cuando, y si puede ser todos los días, yo procuro hacerla todos los días. De hacer limpieza de las cosas que salen para mantenerme limpia, y también por las mañanas a mí me gusta, igual que nos lavamos la cara, ¿no? Para empezar el día bien, con la cara lavada y recién peinada. Pues para mí con la cara lavada y recién peinada es también a nivel del alma, es decir, agradezco el día que empieza y qué quiero de este día, cómo quiero vivir este día, y empezar el día con luz, con foco, con claridad. Eso es importante, pero a veces te tienen que ayudar a hacerlo, o tienes que hacer un ejercicio muy profundo de... Es un aprendizaje, Es un aprendizaje. Y es hábitos, igual que tenemos los hábitos de lavarnos la cara, coge hábitos emocionales, hábitos mentales
de cómo nos hablamos a nosotros mismos, de cómo hablamos a los demás, de cómo hablamos a los demás de nosotros mismos, de cómo hablamos a los demás de los demás, cómo cuando algo me molesta, ¿qué hago con ello? Porque los demás no siempre son educados, ni siempre están de buen día, ni siempre son lo mejor de lo mejor. Y entonces recibimos mucha... Y aparte es también porque somos adultos y vemos las cosas de manera diferente, porque ayer, por ejemplo, a mí Sofía me hizo reír mucho y digo, mira qué visión más diferente de lo que me dijo. Es que me hizo mucha gracia, me dice, ¿tú me ves guapa, mamá? Y digo, claro, que te veo guapa. Digo, pero no porque eres mi hija, es que eres una niña guapa. Y me dice, ¿y tú cómo te ves? Digo, pues yo me veo del montón, una mujer del montón. Y dice, pues para mí eres Beyoncé. Y le digo, madre mía, hija mía, yo creo que me sobra kilos y me falta estatura. Y dice, no, eres la Beyoncé española. Toma. Entonces yo creo que esa inocencia o ese saber ver la vida de otra manera, o levantarte y afrontar, o tener esa mente a lo mejor, no sé, más pura, más limpia. No es porque sea pura o limpia, es porque te ve con los ojos de la belleza. Mira, claro, yo creo que la abuela diferente. cuando yo estaba casada, mi marido tenía una abuela que era una mujer maravillosa, pero maravillosa. Y cuando tenía 94 años, yo la veía siempre tan elegante, tan guapa, tan maravillosa, porque además hablaba, contaba historias, cantaba canciones, recitaba poemas. Yo estaba enamorada de ella. Entonces yo decía, abuela, porque yo la llamaba abuela, abuela, qué guapa eres. Y ella me decía, pero ¿cómo me dices eso? Pero claro, 95 años, arrugada, ella había sido de joven un bellezón tremendo. Y ella decía, antes sí, pero ahora no. Digo, te equivocas, abuela, eres bellísima. Y yo le hacía muchas fotos, porque yo entonces era fotógrafa, o sea, me dedicaba a la fotografía también, y le hacía muchas fotos y digo, abuela, es que mira qué bella es que míralo. Y eso está en la mirada. O sea, la belleza no está ni en los kilos, ni en las arrugas, ni en si soy alta o baja. La belleza está en muchos lugares. Y cuando sabemos mirar la belleza del otro, y también yo invito mucho a la gente, por lo de ver esa mirada que tiene tu hija hacia ti, lo bueno sería que tú la tuvieras hacia ti. Que cuando por la mañana te lavas la cara de recién peinada, digas, pero qué guapa soy, madre mía. Esa es la reflexión, me hizo mucha gracia, porque digo, yo no me veo así. Pues sí, somos todos a ver, buenos. entonces dices, qué barbaridad, que lo ha hecho con esa pureza. Le dijo, pero esa pureza, y dije, no me lo puedo creer. Pues te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer y te lo tienes que decir a ti misma. Porque ¿qué hay algo más bello que yo? O sea, yo soy quien soy. Y si solo vamos a ser bellas cuando tenemos 15 años o cuando estamos dentro del patrón de belleza de la época, pues vaya desgracia, ¿no? Es una desgracia, porque vamos a encajar, en el mejor de los casos, solo unos poquitos veces. ¿Y el resto qué? ¿Vamos de feas por la vida? No. Somos seres hermosos. Y eso, esa belleza del ser hermosa, es un ejercicio muy bonito, es notar que delante del espejo, verme hermosa. Soy un ser hermoso. Y merezco mirarme con esos ojos con los que te ha visto tu hija. Así que mira cuántas cosas te enseña tu hija. Sí, ayer me dio una lección, ¿eh? Sí. Digo, toma castaña. Pero bueno, nos estamos olvidando mucho y ya es la hora de... Se acaba de... Vale. ¿Qué dirías tú para cerrar este tema, porque era el tema del milagro? Pues a ver, yo lo que le diría a una persona o a las personas que se encuentran en la misma situación o parecidas, no tiene por qué ser exactamente una situación pareja, pero no es menos cierto que puede que haya padres en la misma situación, es que utilicen sin lugar a dudas esta técnica. Que contacten con Isabel, es la única persona que conozco y que pueda ayudarles. Exacto, no tiene por qué ser Isabel, pero sí que, yo animaría a que lo probasen porque para mí ha sido maravilloso. Para ti y para Sofía, y para porque Sofía. la que está enferma es Sofía. Exactamente, pero en el momento que lo es para mí, repercute directamente en ella porque soy la persona que más está con ella en esta situación, que no sé por qué,
Supongo que a lo mejor necesitaré avanzar más para descubrirlo, pero es de mí de quien tira. O sea, en el momento ella cae enferma, es como, pum, como un imán. Es muy curioso. A ver, explica eso más porque no lo acabo de entender. Solo existo yo. Para ella. Sí. Vale. Eso antes no lo sabía yo tampoco gestionar, Claro. porque es un agobio de... Me ahogo porque, claro, tú no puedes dejar tampoco de hacer tu vida. Claro. No puedes dejarte un trabajo, ni puedes... A no ser que fuera algo, o sea una enfermedad muy grave, Claro. muy grave, que tengas que gestionarla de otra manera, lo que ha sido mi caso. Entonces es como un imán y poder gestionar eso también es complicado, porque no puede, o sea, eres tú, solo eres tú. Es algo muy curioso también. Bueno. Entonces, claro, no puedes dejar de tener tu vida, porque no puedes dejar de tener tu vida de repente, cuando sabes que tiene otras soluciones, que quizá la solución es otra. Que estoy al margen de la entrevista, que otra cosa, digamos que mis dos funciones contigo era ayudarte a fiescar tu hijo, eso ya sabes mucho, y otra es que tú sepas ayudarla a ella con sus asuntos, eso no sabes todavía cómo hacer. Entonces esa es otra cosa que ahí está, porque nada sucede si nosotros no lo permitimos. Entonces, las cosas suceden cuando tienen que suceder y cuando tú estás preparada para hacer ese aprendizaje, pues lo harás. Ahora veo que todavía no estás preparada, pero yo sigo invitando. Yo soy cabezona y yo sigo invitando. A que lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. Ni mejor antes que después. Y aparte que eso va a ser para toda su vida, tu vida para ti y para toda su vida como niña para ella. Yo pienso que se debería enseñar en las escuelas. En las escuelas nos deberían enseñar a ser felices, a comunicarnos con los demás, a qué hacer con nuestras emociones, a pensar bien, a tener unos buenos hábitos. En las escuelas nos deberían enseñar y en las casas. En casa, si los padres no sabemos, ¿cómo vamos a enseñar a los hijos? Si los maestros tampoco, y si la sociedad está todavía en no sé sabe dónde, pues... Y a los médicos también. Todos, los médicos, profesores, todos los que ayudamos a los niños. Exactamente. Pero si nosotros no tenemos esa sabiduría, ¿cómo vamos a enseñarles a los niños lo que no sabemos nosotros? Entonces, si un padre, por ejemplo, no sabe gestionar la ira y le chilla a su hijo, ¿qué quiere? Luego vienen los padres ahí que mi hijo es muy rebelde. Y luego les preguntan y dicen, perdona, es normal que tu hijo sea rebelde. Porque tú, ¿qué estás haciendo? Chillándole, pegándole, castigándole, culpándole. No, el niño está reaccionando. Esto me recuerda a una prima hermana que tengo que es profesora, bueno, empieza ahora de profesora con niños con niños no, con chavales ya de 17, 18, 16. Y coge uno y le mete una que le rompe la mandíbula en clase. La pobre coge un trauma ir a trabajar a ella. Sí, porque, oye, no hagas eso, oye, por favor, para allá, oye, por favor, no sé qué, le quité lo que tenía detrás para que no siguiera pegando a otro y le zumbo a ella. Y entonces le dice, por ejemplo, tienes que denunciar, vamos al juzgado. Dice, pero voy a denunciar, la pobre, claro, era muy novel. Y le dice, mira, te voy a advertir una cosa, le dijo la gente que tenía mucha más experiencia en el puesto. Has visto al niño, ¿no? Pues espérate a ver al padre. Porque cuando vayas al juzgado, el padre va a darle la razón al hijo y te va a denunciar él a ti. No, pero eso no puede ser. Pum, así fue. Pues esto es un claro ejemplo. ¿Sabes? De que al final... Muchas veces cuando los niños tienen, por ejemplo, hiperactividad, es que yo cuando veo a un niño con problemas, sea enfermedad o sea problemas conductuales, digo, por favor, que venga el padre y la madre, y que se traten los padres, no el niño. Vamos a empezar por los padres. Y tengo pacientes que han tenido problemas muy serios de violencia y luego, claro, dices, no, es que aquí la malfunción viene de los padres. De cómo habéis educado a este niño. Pero es un terreno tan difícil, bueno, tú lo sabes mejor. Muy difícil, es muy difícil, pero necesario. Muy difícil, o sea, porque hay padres que se niegan a ver. La mayoría, a mí me vienen para que lo primero que yo no trato niños directamente. Y yo siempre les digo, no, ven tú.
a terapia, igual te he dicho a ti. Sí. Cuando son problemas conductuales digo, no, ven tú. Por eso a mí me ha visto los ojos, porque a lo mejor tú no eres capaz de ver algo. Y a mí hace muchos años, cuando terminé psicología, le daba clase a un niño con un problema de un trastorno obsesivo compulsivo. Y el nano era un caramelo, pero el padre, o sea, si yo el trato del padre, la abuela y la madre. Y yo al final fui a hablar con la maestra, porque la maestra me citó y le dije, mira, yo creo que hay que hablar con los padres. El niño tiene el problema que tiene porque los padres tienen un problema. El saludo del niño cuando llegaba a casa era una leche en toda la cabeza. Y burro, venga, a ver si cuando pago te sirve de algo. La abuela le limpiaba tanto las cosas que el niño, si le caía un trocito de tiza, se metía la cabeza debajo del agua. Bueno, era un espectáculo. Y cuando le dijeron a los padres el problema puesto, ¿sabes lo que hicieron? Cambiarlo de colegio. Me dijeron a mí que dejara de ir, claro. Al niño le quitaron del colegio. Claro. Y dices, bueno, si tú no eres capaz de ver, si no eres capaz de escuchar a alguien externo que te dice, párate, porque a lo mejor te tienes que mirar. Pero la mayoría de los padres, yo a tantos padres les he dicho, no, al principio primero es a ti, y luego al niño. No quieren. Algunos sí, en terapia, y en estos momentos tengo una persona justamente con un problema con un adolescente, con violencia, pero claro, hay que quitar la violencia primero a los padres. Claro. Primero tu violencia y por supuesto no permitir la violencia sobre ti, por supuesto, no es decir, ay, como yo lo he hecho mal, pégame. No, aquí nos vamos a empezar a respetar todos, pero tengo que aprender a gestionar mi propia frustración y mis propias cosas de otra manera y no hacerlo bien. Bueno, pero vuelvo a decir lo mismo, solo ve las cosas el que las quiere ver. Y si no quieres aprender algo, no lo aprendes. Entonces, bueno, mi misión, como digo siempre, es abrir ventanas, abrir puertas, pero hay quien pasa la puerta y hay quien no la pasa. Eso ya es responsabilidad de cada uno. Yo hago mi parte, los demás tienen que hacer la suya. Y tienes que vencer también miedos, Isabel, porque a veces, cuando haces un proceso así, que a mí me ha pasado contigo, tienes que vencer miedos, porque a veces te puedes bloquear y no sacar nada, o sea, te tienes que liberar de verdad, porque hay cosas a lo mejor que te cuesta mucho, y decir, me abro, porque es muy doloroso. Un proceso terapéutico es doloroso también, aunque lo hagamos de la manera más suave, lo hagamos todo dentro de un ámbito lo más amoroso, pacífico y, como se dice, en un ambiente de mucha confianza y de mucha protección, muy contenido, pero hay que atravesar esos túneles. Si vamos a sanar una violación, pues lo haremos con mucha delicadeza. Yo, por ejemplo, si tengo que tratar una violación, me voy a hipnosis. ¿Por qué? Porque en un estado hipnótico es mucho más fácil repasar, volver a la experiencia de a poquitos, por cierto, y de ir sanando de a poquitos y desde un estado de una conciencia ampliada como la hipnosis, en donde es más fácil pasar por ahí sin desgarrarte por dentro. Pero claro, aún así, es como si tú tienes un tumor, pues hay que ir al quirófano, vamos a tener que abrirte y lo haremos lo menos doloroso que se pueda y vas a tener una convalecencia lo más pequeña que es. Pero si te tenemos que abrir, te tenemos que sacar, te tenemos que ir, pues eso es un sufrimiento también. Por eso mucha gente no va a terapia. Porque no quieren. No es que yo no quiero remover la mierda. Digo, bueno, pues te quedas con ella. ¿No? Porque la mierda está ahí. O sea, los traumas, no, es que yo no quiero volver a sufrir. Mira, cuando a mí me dijo la gente, yo no quiero volver a sufrir. Se lo dije a mi madre. Me dijo, pero tú. Le dije, pues mi mamá ha hecho esto y esto. Eso tendría que haber hecho yo. Dije, pues sí, lo puedes hacer. Pues sí, hijo mía, porque tal. Y empezó incluso a tener una actitud diferente ante las cosas. Y solo se lo conté. Para que veas que tú has sido luz para ella. ¿La has abierto sin quererlo? A mí me ha ayudado mucho y yo creo que a veces las personas... Sin quererlo, tú le has abierto la puerta a ella. Y a mí fíjate que es mayorito, pero a mí me encantaría que ella lo pudiese hacer porque creo que lo necesita muchísimo. Muchísimo. Es que todos llevamos un saco del coco. Y a lo mejor ha sido como una escalada, ¿sabes? Como que va siendo escalada. Sin querer. Sí, porque vamos sumando. Es lo que digo, si no nos laváramos, al cabo de unos meses, ¿cómo estaríamos? Y al cabo de unos años, ¿cómo estaríamos?
Y al cabo de muchos años, ¿cómo estaríamos? Si la casa no la limpiamos nunca, ¿cómo está? Bueno, te dejas la cocina un día sin... Vamos, aquello parece que han pasado por ahí, pues no está así que lo mismo. Vamos acumulando, como no hagamos limpieza, como no pongamos un poco de orden y un poco de brillo, aquello es un desastre. Y pasa en las familias. Las familias acumulan muchos traumas familiares, por una herencia, por un bebé que se muere, por no sé quién que venía con no sé cuánto, por este que le hizo el otro, porque este fue infiel con no sé quién. Sí, es una pasada. Por enfermedades. Y en las familias hay unas tensiones y unas cosas, incluso en las que se llevan bien, e incluso en las que se llevan bien. En las que parecen perfectas te sorprenden. También. Y en las que no lo son como porque de esto no hablamos. De esto no hablamos. ¿Cuántas veces no se hablan las cosas en la familia o se hablan mal? O sea, no se hablan hoy y mañana se hablan así. Sí. Como has podido ver en la entrevista, hay muchas cosas que no entendemos, pero que son reales, porque suceden muchas cosas a las que llamamos milagros y no son otras cosas que cosas que no entendemos. Decimos que esto es un milagro porque es algo extraordinario que no somos capaces de comprender, de darle una explicación racional. Entonces, si has visto la entrevista, verás que hay muchas cosas en esta entrevista. Por ejemplo, si tú tienes un asunto traumático sin resolver y que sigue causándote problemas, que sigue causándote dolor o sigue influyendo negativamente en tu vida, aunque muchas veces ni te das cuenta de que es por esa cosa que tienes sin sanar del pasado, porque puede estar reprimido o en tu inconsciente y no sepas que eso te está perjudicando. Bueno, si tú sientes que en tu vida hay cosas que no están funcionando, quiero que sepas que es posible sanar el pasado, liberar el trauma, liberar el sufrimiento del pasado para vivir la vida desde el presente con una nueva energía. Y esto no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo esta mujer en esta entrevista en las que en solo 3 sesiones fue capaz de superar un trauma severo y además de ayudar a su hija. Si tienes algún hijo con problemas emocionales, de conducta, de enfermedades y no sepas cómo ayudarlo, esta entrevista te está diciendo que sí puedes ayudarlo, que sí tienes herramientas capaces de ayudar a tu hijo a través de tu propia sanación. Parece una cosa rara, pero así ha sucedido y además así sabemos que sucede, como para ayudar a nuestros hijos podemos ayudarlos a través de ayudarnos a nosotros mismos como padres. Esto parece como un cuento de hadas, pero en realidad la conexión que existe entre los padres y los hijos es muy fuerte. Es una conexión muy intensa. La conexión de la sangre y la conexión del amor. Esa conexión hace posible que, ayudándonos a nosotros como padres, ayudamos a nuestros hijos igual que se dice, como también nuestros hijos que nos aman, se dice, hay muchas teorías y yo lo creo y yo lo he comprobado, que los hijos reflejan nuestros asuntos sin sanar a través de su enfermedad, a través de sus problemas, a través de muchas cosas y de muchas maneras diferentes. Entonces, igual que los hijos nos ayudan a nosotros manifestando en ellos eso que nosotros no hemos solucionado, podemos hacerlo al revés. Nosotros, ayudándonos a nosotros mismos, los ayudamos a ellos. Todo esto sucede a nivel muy inconsciente, por supuesto, pero a través consciente podemos hacer la ayuda y la sanación nuestra y de nuestros hijos. Si tu caso es que eres tú el que tiene la enfermedad rara, ¿vale? Espero que esta entrevista te haya ayudado a encontrar nuevas posibilidades, a abrirte nuevos caminos, a abrirte a la esperanza de que tú puedes, a través de la sanación emocional, a través de la sanación de tus memorias, ayudarte a ti misma, ayudarte a ti mismo. Así que si lo que has escuchado en la entrevista te pareció interesante y piensas que puedo ayudarte de alguna forma, en la descripción encontrarás la forma de contactar conmigo, si deseas que te ayude. Y si conoces a alguien a la que todo esto piensas que puede interesarle, es un acto de amor compartir y es un acto de amor abrirle puertas y ventanas
y abrirlas a la esperanza a otras personas que están pasando por un momento de sufrimiento o que han pasado en el pasado por momentos de sufrimiento muy intensos, de los cuales todavía no han salido victoriosos. Y sin nada más, te deseo que aprendas a ser feliz y que lo consigas en la medida de tus posibilidades. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.